en nuestra denuncia, en nuestra interpretación de fe. Entonces, allí está ese cuadro y lo que vamos a abordar es lo siguiente. En primer lugar, ¿por qué analizar el contexto histórico? Y preguntarnos qué es eso de análisis de coyuntura. Preguntarnos también si los cristianos, debemos los cristianos hacer análisis de coyuntura y si respondemos afirmativamente a esa pregunta, ¿cómo hacerlo? Entonces, vamos a desarrollar eso en la primera parte y como les dije, en la segunda y tercera parte vamos a mostrar algunos eh, datos y estadísticas que nos ayuden a comprender el contexto actual de nuestro país y por último, un tema específico que es el acuerdo de paz. Esta frase que ha sido comúnmente atribuida a varios personajes, algunos por ahí inclusive se la atribuyen a Bolívar, pero parece que todos los demás coinciden en que es una eh, frase del filósofo estadounidense de origen español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Inclusive otros se la atribuyen a Napoleón Bonaparte. Esta frase nos dice justamente la importancia del conocimiento de la historia, la comprensión de la historia. Y cuando hablamos de la comprensión de la historia no estamos hablando de detalles, datos, historiografía, sino estamos hablando, o más bien quiero aclarar que estamos ubicándonos en una perspectiva de la lectura crítica de nuestra historia, para así nosotros abordar los temas que más adelante serán de forma concreta desarrollados. Para un país, entonces, es muy difícil evolucionar y construir un futuro mejor si no se conoce su historia en profundidad. Y ese es uno de los temas que yo creo que hoy pueden formar parte de la preocupación que nosotros tenemos. Ahorita de manera chistosa hablábamos de que algunos ya llevamos algunos añitos, tenemos más de 20 años de edad, otros tienen, están entre los 1 y los 20 años de edad. Todos somos jovencitos acá, pero en una encuesta que hicieron relativamente reciente en Colombia para conocer o para tener un dato sobre el conocimiento de la historia de nuestro país, se les preguntó a los jóvenes de 10º y 11º grado, el año inmediatamente anterior, se hizo esa encuesta, si ellos sabían qué era el Bogotazo, qué era el Bogotazo. Y el 93% de los jóvenes desconocían de qué se trataba eso. Cuando les preguntaron que si conocían quién era Jorge Eliezer Gaitán, el porcentaje fue altísimo y solamente un porcentaje entre el 20 y el 30% había escuchado el nombre de Jorge Eliezer Gaitán, pero no sabían quién era, dice, era un político y solamente así. Esto para mostrarles como ejemplo del desconocimiento histórico que nosotros tenemos en nuestra juventud y que sorprendentemente yo lo hago como un ejercicio con los estudiantes de licenciatura en educación bilingüe. Les pregunto, les hago esas mismas preguntas y da igual resultado. Muy pocos de los estudiantes, y estoy hablando de estudiantes que tienen hasta 24, 25 años, no conocen qué fue el Bogotazo y no conocen. Y cuando se les hace otra pregunta más sobre, por ejemplo, la violencia en Colombia como un periodo histórico,
Muchos lo refieren más a la violencia cotidiana, a la delincuencia, responden en ese orden. Esto hace que nuestra labor de desentrañar un poquito el conocimiento de nuestra historia, no solamente como datos que, como hemos dicho, datos de carácter historiográfico, sino de comprensión de nuestra historia, nos puede servir este tipo de respuestas que damos a esta pregunta, porque se estudia la historia. Y yo quiero proponer tres respuestas. Una es porque el estudiar la historia nos permite observar los cambios, es decir, nos permite observar lo que ha producido con el paso de los años y nos brinda unos elementos comparativos para analizar nuestro presente. Es decir, estudiar la historia nos dice dónde estamos, cómo actuamos en cierto periodo y cómo están las cosas sucediendo ahora y qué relación, si hay a partir de esa comparación, algún juicio de valor que nos pueda decir estamos mejor, estamos peor o hemos cambiado, ya no somos lo mismo. Pero también el estudio de la historia nos permite encontrar ciertos patrones, unos patrones que algunos llaman de conducta en los aspectos socioeconómico, político, que han diseñado y conformado la estructura de la sociedad. Entonces estudiamos la historia porque podemos encontrar de pronto unos patrones claros de estructura de nuestra sociedad. Les pongo un ejemplo muy reciente para que ustedes vean la dimensión de lo complejo de esta situación. Todos nosotros abogamos por el hecho de que un elemento fundamental en poder ayudarnos a salir del conflicto es el conocimiento de la verdad de los hechos. Vamos a referirnos a un caso específico, dónde están los desaparecidos, dónde están las personas quién dio la orden de matar a tal o cual líder sindical, a tal o cual docente, a tal o cual político, bueno, todo eso. En el caso específico, nosotros hemos escuchado ampliamente a través de la prensa, a través de los comentarios que salen, la necesidad de exigirle, por ejemplo, a las FARC la verdad. Pero cuando supuestamente ellos están diciendo la verdad, entonces la gente dice, no, eso no es verdad, ellos están encubriendo algo. Entonces eso hace complejo como el acercamiento a estas situaciones. Pero para hablar específicamente de este caso, en que ellos dijeron, bueno, nosotros fuimos quienes ajusticiamos, según sus palabras, a Álvaro Gómez Hurtado, una venganza histórica por lo acontecido en Marquetalia en el año 64, se debe a que él era un enemigo de clase, todo el discurso que tiene esta agrupación. Y entonces a partir de ahí se ha creado todo un ambiente y mostrar a quien inclusive se autoproclamó como el comandante del operativo, el senador Lozada. No me su papá no está ahí. Entonces, por favor, disculpen, cierro los micrófonos, gracias. Qué pena, reverendo. Sí, tranquilo. Entonces, nosotros nos encontramos con unos patrones de conducta. A mí me gusta leer mucho los comentarios sobre esto. Entonces, uno encuentra el odio, encuentra digamos, la rabia que hay sobre tal o cual grupo de uno o de otro lado. Y a mí me gustó ayer que alguien en el Twitter hizo unas preguntas. Entonces preguntó, por ejemplo, ¿quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? ¿Quién mató en el pasado a Ricaurte? ¿Quién mató a Luis Carlos Galán? ¿Ya? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es que hay unos patrones que van conformando la estructura de la sociedad que nos
parece que en Colombia hay un patrón y es que no hemos podido convivir entre las diferencias y entonces ha sido dado la eliminación del contrario, ¿ya? Entonces ese es un patrón, eliminar al contrario. Y lo ha hecho la derecha, lo ha hecho la izquierda. Podemos hacer juicio de valor, quién más, quién menos, las razones históricas de uno o de otro. Ese no es mi punto de discusión. El punto de discusión es que nosotros hemos establecido en esta sociedad un patrón en que la diferencia la resolvemos eliminando al contrario. Ese es un patrón que conforma la estructura de relacionamiento social, pero también lo hemos hecho en el orden político, lo hemos hecho en el orden económico, lo hemos hecho en el orden, por ejemplo, de propiedad de la tierra, lo hemos hecho en el orden de la producción económica de nuestra sociedad. En tercer lugar, ¿por qué estudiamos la historia? Porque nos ayuda también a comprender el mundo. Nosotros no estamos solos, nosotros somos parte de una familia mundial y nos da una visión de nuestra realidad a la luz de lo que acontece en el mundo. Nosotros podemos leer nuestra historia y saber que lo que aconteció en 1810 y en 1819 no solamente respondía a un deseo de libertad, que es un anhelo muy, muy humano, sino también correspondía a a una situación mundial que fue resuelta a través de estos procesos de independencia con apoyo muy interesado de algunas otras naciones. Entonces, ¿por qué estudiamos la historia? Yo propongo estos tres elementos porque nos permite observar los cambios, porque nos permite encontrar patrones, porque nos permite comprender el mundo. Pero viene entonces otra pregunta, y es, ¿debemos los cristianos hacer análisis de coyuntura? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Parecería una pregunta que, por ejemplo, en el caso de los presbiterianos, que hemos sido dados a que nuestras predicaciones sean muy contextuales, a que nuestra interpretación bíblica tenga ese carácter de análisis sociohistórico y de reflexión crítica de la situación que nosotros vivimos, pero sin embargo vale la pena sentar algunas bases sobre esto. Hay dos textos que yo quiero invitarles a leer. Uno se encuentra en Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 9. Es un texto bastante conocido. Y el segundo texto es el de Lucas capítulo 12, 54 a 56. Me pareció por ahí con mucha alegría ver a mi gran amigo y hermano reverendo David Illich, y que fue uno de las personas que participó en CELADET en la construcción de ese material que ayudó mucho en la formación sociopolítica que se llama Análisis de Estructura y Coyuntura, y este texto era uno de los textos preferidos de David y que se usaba mucho cada vez que hacíamos talleres de reflexión en ese orden. Entonces, hermanos y hermanas, si permanecen hermanas todavía por ahí, yo quiero invitarles a leer Ezequiel 33 del 1 al 9 y Lucas capítulo 12, 54 a 56. Tomen nota de los textos porque voy a dejar de compartir pantalla y quiero invitarles a hacer un ejercicio. A lo mejor ustedes han usado una herramienta, es posible que algunos de los que dos cosas, reverendo. Sí. Una, ¿puedes volver a repetir los textos, por favor? Y dos, tu micrófono de pronto está dando una falla
porque suena tu voz un poco robotizada y lejana en algunos momentos. Y vuelve, no sé si de pronto puedas o acercarte un poco más al computador o tal vez utilizar un micrófono alterno. Ok, ok. Bueno, estoy utilizando audífonos. Habría que quitarlos y usar directamente el... Bueno, allí en el chat, no sé si me están escuchando ahorita, allí en el chat hay un enlace para quienes estén en computadores, pueden copiarlo y pegarlo en su navegador y eso les va a llevar a se llama un Padlet, que es una especie de pizarra o de tablero, y allí hay unas preguntas que vamos a hacer. Vamos a ver si lo podemos abrir desde acá y también lo compartimos. Entonces, los textos son Ezequiel 33 del 1 al 9 y Lucas capítulo 12, 54 a 56. Muy bien, entonces el ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a leer los textos. Ezequiel 33, del 1 al 9, y San Lucas 12, 54 a 56. Y si están viendo la pantalla, aparece ahí la pizarra. Si ustedes le dan ese signo más, todos pueden escribir colaborativamente en la primera columna. ¿Debemos los cristianos hacer análisis de coyuntura? Debemos los cristianos hacer análisis de coyuntura. Entonces aquí ojalá sí se pudieran identificar. Por ejemplo, habla Pablo, habla Fernando, habla Luis Fernando, habla Isaí. Ponemos ahí, hundiendo el más, ustedes pueden colaborar. Vamos a hacer el ejercicio para ver si, Fernando, si puedes escribir algo ahí, a ver si está resultando el Padlet. Estoy intentando yo, pero no me deja. A ver. A ver si nos dejara. Alguien que siga intentando a ver a quién. Tiene que hundir el más. Sí. Creo que ya lo hice, que no sé si se está viendo. Sí, ahora lo actualizamos. También está escribiendo Luis Rodríguez, ¿será? Ahí está. Bueno, recuerden que el primer paso es leer los textos. Ya, Ezequiel 33 del 1 al 9, Lucas 12, 54 a 56. Y luego sí, entonces escribimos en la columna, debemos los cristianos hacer análisis de coyuntura. He puesto en masculino porque, bueno, la mayoría son hombres los que están aquí en este espacio. Estamos aquí leyendo el texto ya. Muy bien.
Ujú. A mí no me deja hundir el signo más, felicidades. Qué raro, ¿no? Fernando, tú sí lo pudiste hacer. Sí, señor. Sí, señor. Pero ¿Cómo solamente, hiciste, Alex? solamente se posibilita si están en computador. Desde los, Ah, ya. Sí, sí. desde Por eso celular. hice la pregunta al inicio, que si estaban en computador. Ah, ok, ok, ok. No, es que aquí a mí se me fue la luz, estoy con mi celular. Ok, sí, Pero perfecto. bueno, ahí está el reto de la centinela, de acuerdo al texto bíblico, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más ha podido hacer la tarea desde el computador? Marwin también lo hizo. Marwin, sí. Sí, yo lo pude hacer y lo pude hacer desde el celular y con la mano izquierda, qué más tremendo. Entonces sí se puede con el celular también. ¿Ah, sí? ¿Con el celular? Sí, señor, yo estoy desde el celular porque como obviamente me queda más fácil. ¿Cómo hiciste? Que yo no he podido. No, la indicación le di al más, escribí y publiqué. Ujú. Pero cuando le das al más, el celular despliega el tablero O sea, para primero, escribir. pues si voy al link me despliega el tablero, le doy al más y me sale una ventanita pequeña para poder escribir. Cuando termino de escribir, lo doy a publicar. Ya. Ya, ya.
Ya pude, reverendo Milciades. Ay, me va a quedar grande. Esa es la idea. Estos muchachos millennials, hombre, lo ponen a uno en unas tareas. Sí. Ve, Milciades, una pregunta, pues, como aquí, como de logística. ¿Tendrá esto algún modo de guardarse? Porque estoy Sí, leyendo sí, claro. comentarios muy buenos. Sí, justamente por eso inclusive les sirve para la memoria. Sí. Yo les comparto después el link y queda para la memoria de ustedes. Igual creo que se está grabando, reverendo Pablo. Habría que mirar con Diana si se está haciendo. Aquí me aparece a mí un recording. Ah, sí, pero digo, se está grabando el sonido, No, la pantalla, la conversación. pero se está grabando el sonido, pero ¿y las pantallas? No, se graba también Sonido y las pantalla. pantallas. Ah, sí. Ah, bueno. Zoom nos graba los dos, reverendo. Ah, Sí, sí. ok. Una sola pregunta técnica, Reverendo Milciades. ¿El Padlet es una herramienta abierta o lo Sí, tienen sí, ustedes por lo bueno, ahí es sencilla, es gratuita. Gratuita es limitada. No puedes hacer más de 3 al mes. Pero es abierta y es sencilla, sin peso ni nada. No tienes que descargar nada, no tienes que poner Abrir así. cuenta. Sí, para que tengas la memoria. Es decir, Ok. para que te queden grabados. Pero es solo Sí. tu correo. Padlet.com te lo recomiendo para sus clases. Y la Gracias. participación de la gente. Padlet.com. Listo. Bueno, hermanos y hermanas, 2 minuticos más. Si bueno, hay una persona que escribió en la otra columna, pero Sí, ese fui yo. Gerson. Ayer. Pero no Como lo, siempre, Yerso con el desorden. Eso pero es no lo, pero no lo vuelvo a hacer. No, Yerso, usted siempre con el desorden. Es que como no me han dado el refrigerio todavía, entonces. No, faltan 15 minutos. No se le puede dar permiso a Gerson para volver a hablar. No. ¿Listo? Yo creo que ya, Que no me Milciades. tiene paciencia. Gerson, yo ya coloqué tu mensaje en la columna, pero tienes que borrarlo tú del lugar donde lo colocaste. Ya lo puse en la Bueno, columna que debía. bueno, listo, gracias. Voy a borrarlo. Este que dice definitivamente este texto tiene la dualidad de ser esperanza y amenaza a la vez. ¿De quién será? Mío. Entonces, Pablo. voy a modificarlo un momento. Ah, no lo puedo modificar. no. En la parte solamente del título, donde dice título, reverendo Pablo, de pronto coloca tu nombre para que nos vaya quedando como la memoria. la memoria de quién va. Ah, ya. Pero Voy a espera, es una no lo veo. responsabilidad y obligación. Somos atalayas de lo que acontece en nuestra historia. Marwin. Ah, ok, ya Marwin. El análisis de coyuntura es indispensable para la seriedad y profundidad de la predicación. Los tiempos condicionan nuestra reflexión. ¿Quién habrá hecho este comentario que le coloque su nombre? Ese es el mío, Ferchito. No sé cómo colocar el nombre ahorita. Volver al mismo comentario. Y ahí donde colocaste, le vuelves al comentario y le colocas Isaí. Vamos a mirar si a ver si se deja. Si la presiona editar y le permite corregir lo que quiera. Lo corrigen hasta uno. No, Marwin.
Marwin, ¿no? Marvin, ¿Ya habías usado la herramienta antes, Marwin? Algo parecida, sí, un poquito parecida en la universidad. oiga, Marvin, ¿dónde está eso de editar? Que no me deja. En los 3 punticos. En la parte derecha, Isaí, en la parte derecha del comentario, en la esquina derecha arriba, vas a encontrar unos 3 punticos cuando pones el mouse ahí. Ahí le haces clic y ahí te va a bajar una paletica de opciones. Le dices editar y ahí lo puedes hacer. No encuentro ni la paleta ni el cono y Bueno, muy bien. Entonces, este es un ejercicio que queríamos que quedara la memoria escrita. Miremos los textos. No sé si algún hermano que está acá presente, de los que nos acompañan, nos puede hacer como un breve recuento del primer texto, de la atalaya, de qué trata el texto y cómo lo ve a la luz de lo que estamos diciendo. Si hay alguien que no haya escrito. Por ahí vi a José Bermúdez. ¿Qué tal, reverendo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Sí, yo estoy aquí un poco, solamente estoy leyendo lo que han puesto nuestros hermanos. No tengo mucha experiencia en estos menesteres. Entonces, por ahorita no quiero enredarme. Prefiero más bien escuchar acá o leer los aportes. Me parecen interesantes y muy pertinentes en estos momentos, ¿no? Sobre la crisis Muy que se están bien, viviendo. José, pero la idea es que de pronto tú leíste el texto de Ezequiel. Si nos hace un breve recuento del texto y a la luz de la pregunta que hicimos, no tienes ya que escribir en el Padlet, sí, sino decirnos. ¿Qué piensas tú? No, que pareciera que estamos como obligados a ser activos en lo que se refiere a las conductas, más que todo será de nuestros dirigentes, de nosotros mismos, para estar también como estar denunciando o anunciando virtudes y defectos que no podemos dejar a un lado, ¿no? Que siempre tiene que ver con nosotros, con nuestras vidas. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro hermano que esté por ahí nos quiera compartir o de los que han escrito? Sí, reverendo Milciades. Sí, Lucho. Lucho, sí. Sí, quisiera volver a leer los versículos del texto de Ezequiel, ¿no? Sí. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles, cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es el mismo, porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado, pero yo le pediré al centinela cuenta de esa muerte. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel.
tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle lo que cambia de vida y no le hace caso, ese malvado morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuenta de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambia de vida y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Nosotros como seres humanos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias actitudes, de nuestro propio proceder. Y creo que cada uno de nosotros, como seres humanos, hombres y mujeres, somos y hacemos parte de la estructura social de un Estado. Y como tales tenemos que promover situaciones de cambio o de reformas de una sociedad de la cual nosotros hacemos parte de ellas. Y como tal, especialmente nosotros como cristianos, hacemos nosotros y somos coyuntura de esa sociedad, de lo que pasa en esa sociedad. Por lo tanto, nosotros debemos hacer parte y ser partícipes de las transformaciones, cambios o reformas de esa sociedad, con nuestra participación, con nuestras posiciones. Y como tales, pues tenemos que ser centinelas de ese llamado que se nos hace de propender por una sociedad justa, igualitaria y estar en permanente disposición para escuchar ese rugido o ese sonar de esa trompeta que nos llama a pronunciarnos frente a unas estructuras de pecado o de muerte. Gracias, hermano. Gracias por su palabra y dichos cargados de mucha sabiduría y de la experiencia. ¿Algún hermano más nos participa? ¿Debemos los cristianos hacer análisis de coyuntura? La pregunta, como dije, parecería una pregunta un tanto tonta, pero recuerden que hay innumerables grupos cristianos y cristianas que consideran que la interpretación literal de la Biblia está despojada del análisis del contexto y de la realidad que nos rodea. Entonces, dicen que no debemos meternos en eso. ¿Sí? ¿Quién? Está Alejandro García pidiendo la palabra y si le das refrescar, yo estoy colocando los resúmenes, digámoslo así, de las intervenciones de los hermanos también en el Padlet. Ok. ¿Me escuchan? Sí, Alejandro, claro que sí. Yo creo que uno de los deberes del cristiano como tal es el de ser transformador de la sociedad. Cuando uno lee a Pablo y relee los textos del Nuevo Testamento, se decía cómo juzgando la acción de los cristianos, ¿quiénes son estos que han venido a transformar o a cambiar nuestras costumbres? Es decir, el mensaje cristiano, que es un mensaje de vida, que es un mensaje de amor, es un mensaje que tiene que ser transformador. Cuando nosotros miramos y releemos la historia de lo que fue la Reforma Protestante fue precisamente un mensaje transformador. Fue un mensaje que cambió incluso la manera de pensar a partir del siglo XVI. Y fue la gestora incluso
también de los principios de la revolución liberal que duró durante los años, los siglos XVII, XVIII y XIX, y que parte también de ella inspiró nuestra revolución e independencia en Latinoamérica. Luego, el mensaje cristiano debe ser un mensaje siempre profético, porque Dios a eso nos manda, a denunciar la injusticia. Por eso, cuando nos callamos, nos hacemos cómplices del statu quo, del Estado opresor. De ahí el porqué, como atalayas, como vigías, es nuestro deber denunciar las injusticias, denunciar los atropellos que se realizan en todos los campos sociales. E incluso leyendo alguna parte de la historia de la Iglesia Presbiteriana en Colombia, es importante cómo en el siglo XIX, a principios del siglo XX, los primeros presbiterianos que vinieron aquí fueron igualmente transformadores. Y se ve que se hacían reuniones en la iglesia presbiteriana de 800,000 personas en las que se educaba y se daba instrucción al pueblo. Situación que nosotros debemos mantener, y que yo creo que en esa época, cuando se perseguía a la iglesia y que la iglesia fue víctima precisamente de toda esa persecución, hubo hombres que levantaron su voz profética y defendieron las libertades e incluso la libertad de culto. Y hoy vemos cómo muchas veces la iglesia evangélica se ha puesto del lado de los opresores, contrariando el espíritu mismo del evangelio, que es un evangelio liberador. Ese es el aporte que quería hacer. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Si escuchamos alguna opinión más, llegamos hasta aquí. Sí, Misael. Isaí, dale. Sí, yo pienso que en juego está el método de abordaje de las Sagradas Escrituras. Por lo general, los grupos literalistas o fundamentalistas lo abordan desde esa perspectiva, literal y fundamentalista. Pero por lo menos los reformados y en particular los presbiterianos, nosotros hacemos un abordaje de las Escrituras desde el método histórico crítico. Y en ese sentido, el análisis de coyuntura, el examinar los signos de los tiempos, prácticamente son requisitos sine qua non para este método histórico crítico. Entonces, hay otro elemento muy importante también, que es la mediación para que esos textos lleguen a nosotros. De ahí la importancia entonces de la hermenéutica y la exégesis que nosotros utilizamos, porque creo que la pregunta, Milsael, no es tan absurda ni es tan fuera de tono. En juego están esos dos elementos: el método de abordaje y la mediación para que los textos lleguen a nosotros en el día de hoy. Gracias. Buenos días. Solamente una nota precisamente respecto a lo que nos aporta el reverendo Isaí, y es: si somos atalayas, eventualmente será difícil observar un ejército que se aproxima si es de noche y no hay luna, o si hay luna y hay nubes. Y allí es donde, a propósito del método histórico crítico, tendríamos algunas hoy día gafas, digamos, de visión nocturna, y allí tenemos la disciplina de la historia, de la sociología, de la antropología. Y en Colombia, pues contamos con unas tradiciones intelectuales que precisamente pueden enriquecer el asunto en términos de atalayas. Por ejemplo, los aportes de Orlando Falsborda, ¿cierto? Tan próximo a la Iglesia Presbiteriana de Colombia. Yo dejaría ese asunto respecto a lo que indica el reverendo Isaí, ¿cierto? De
de la riqueza que aporta el método histórico crítico, pero también en cuanto a la mediación a la que nos invita a tener visión con cierto detalle, es qué sonido sale de la trompeta. Y ahí es donde tenemos el aporte, por ejemplo, de Julio Carrizosa, intelectual colombiano, sobre la violencia y el medio ambiente, o incluso aporta la noción de las violencias. Y hoy se ha hablado de algunas violencias de tipo político, pero también de otras de tipo social. Y entonces, si somos atalayas y observamos con esas gafas que nos permiten observar la naturaleza de los ejércitos que se aproximan, qué tipo de sonido puede salir de las trompetas, si hay violencia social, si hay violencia política, y quizá allí nuestros aportes, cumpliendo órdenes de Dios, pueden ser más lúcidos y pueden, digamos, guiar más a las audiencias a las que estamos obligados. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Creo que indudablemente hay mucha riqueza en los comentarios y en las expresiones de ustedes sobre esta pregunta. Buscaba conducirlos hacia Ezequiel y hacia Lucas como dos maneras de buscar un fundamento para que nosotros hacemos, de examinar el contexto. Nosotros creo que hemos leído con mucha atención, dedicación a muchos de los profetas, y nosotros entendemos que los profetas no hablaban en el vacío, los profetas no hablaban en abstracto. Las denuncias de los profetas eran concretas, versaban sobre situaciones concretas que ellos estaban viendo a la luz de su visión, de sus elementos de análisis que tenían sobre unos criterios de juicio. Y estos juicios eran si se cumplía o no se cumplía la voluntad de Dios, si se cumplía o se violaba la alianza que el pueblo había hecho con Dios, y si en el cumplimiento de la alianza con Dios, este ejercicio de relaciones socioeconómicas que está contemplado, por ejemplo, en los llamados 10 mandamientos, estaban siendo efectivamente cumplidos en la vivencia y en la relación del pueblo de Israel. Entonces, para nosotros es importante que, tal como se ha dicho, nuestro mensaje no puede estar abstraído de esta relación con lo circundante, porque no estaríamos hablando de la fe y de lo concreto sin pensar en que hay realidades concretas que están rodeándonos a nosotros. Yo quiero en estos minuticos antes del receso compartir también, bueno, continuar con el compartir allí lo que estábamos diciendo. Permíteme te interrumpo allí, reverendo, qué pena. Te interrumpo ahí un momentico. Sigamos derecho hasta las 11:45 según nuestro programa, ya sigamos derecho, y a las 11:45 tú paras y das unos 5 minutos a ver si hay intervenciones, preguntas y eso, ¿cierto? Porque veo que realmente la dinámica lleva a que muchos queramos participar. Entonces sigamos hasta las 11:45 y ahí das un tiempo y cerramos a las 12, ¿te parece? Y volvemos a las 2 de la tarde. Ok, gracias. Listo, continúa. Bueno, entonces teníamos también otra pregunta que hacer, es cómo hacer análisis de coyuntura, y esto tiene que ver con las mediaciones. ¿Sí? Yo lo coloqué de pronto en el comentario antes de que el reverendo Melquiades se vaya a la siguiente pregunta, y es cómo se conjuga sobre todo esa categoría de tiempo, cómo el texto bíblico en Lucas utiliza el tiempo como categoría, ya no solamente como una expresión formal del tiempo, de una estructura que nos da unas horas, unos minutos, unos segundos, sino que lo convierte en una categoría social.
¿sí? La parte del 56b, cómo analizan y cómo lo conjuga con el verbo analizar, analizar el tiempo. Y si lo miramos con la función de Ezequiel, de la atalaya en algunas versiones, o del centinela para la Biblia de Jerusalén, cómo ese centinela convierte el tiempo en una realidad, su especificidad material de las relaciones sociales. El tiempo aquí se convierte en una relación social que estaba presente, que está presente y que tiene sentido de futuro. O sea, es casi que toma una forma teológica de Kairos. Sí, muy buena acotación. Justamente vale la pena hacer esa aclaración, que aquí el tiempo no está referido únicamente a lo cronológico y actual, sino en el fondo es ese kairos del que se ha hablado. Bien. ¿Cómo hacer entonces el análisis de coyuntura? Y yo les propongo lo siguiente. Nosotros podemos buscar en nuestra historia, sin extendernos demasiado y sin ser tan minuciosos en el asunto, mirar las raíces de nuestros conflictos. Muchos de los analistas sociales dicen que debe hablarse en plural porque no es un solo conflicto, no se puede categorizar como un solo conflicto, sino que en Colombia confluyen una serie de elementos que conflictivizan de manera compleja la realidad que nosotros vivimos. Esta es una lectura, yo no soy historiador, pero es una lectura y una visión personal, es una visión inclusive desde ese punto de atalaya, de decir que las raíces de nuestro conflicto pueden estar fundamentadas en lo que nosotros llamamos las exclusiones que se han vivido en nuestro país, la exclusión económica, la exclusión social y la exclusión política. Nosotros podemos hablar hay otros elementos y otras categorías que poco a poco se han venido insertando en el análisis social, por ejemplo, el tema de la exclusión de género o de la exclusión étnica. Son todos valiosos, son todos importantes. Yo me refiero a que algunas de las raíces propias de nuestros conflictos están marcadas en estos tres elementos, la exclusión económica. Y cuando me refiero a la exclusión económica, quiero referirme a lo siguiente, y aquí hay algunos historiadores que pueden o no corroborar eso. Apenas se dio el llamado grito de independencia en Colombia, ya nosotros nos estábamos matando entre nosotros, es decir, había unas guerras iniciadas inmediatamente después de la gesta de independencia. Y eso tiene que ver de cómo se conformó las asociaciones o las alianzas que se hicieron con los intereses propios. Entonces, aquí nosotros podemos leer la historia de Colombia en el sentido de que había una especie de élite, de casta urbana que sentía el agobio de los impuestos y sentía la poca libertad de tipo político, que gestaron y promovieron el afán de libertad de nuestra república o lo que sería después nuestra república. Y cuando hablo de las alianzas, estoy pensando en lo que aconteció entre el centro y el sur del país, en la alianza que tuvieron que hacer Bolívar y Santander con esa casta de terratenientes y de esclavistas del sur del país, que acumularon tierras, enormes cantidades de tierras, y que apoyaron a Bolívar y a Santander, pero que
supuestamente en la organización de la nueva república no perdieran sus privilegios como terratenientes. Es decir, apoyaron a Bolívar y apoyaron a Santander, esto puede ser anacrónico lo que digo, pero que no hubiese reforma agraria. Es decir, que ellos continuaran con su privilegio de la tenencia de la tierra, tierra que a su vez había sido fruto del despojo a todas las etnias, a todos los grupos indígenas y también a los afros que vinieron a reemplazar por el genocidio a los pueblos indígenas. Entonces, todas esas familias payanesas, los Mosquera y bueno, todos los que ahora todavía siguen gobernando este país, apoyaron la independencia, pero sí esta no le llevaron a perder sus privilegios. Ese tipo de alianza ha hecho que la exclusión económica se mantuviera en nuestro país. Es decir, uno de los elementos fundamentales o raíz de nuestro conflicto en Colombia tiene que ver con la tierra. Tiene que ver con la tierra en el primer despojo que se hizo de sus propietarios originarios, como también en la exclusión posterior, y nosotros la hemos visto también hoy en toda la situación que se ha hecho recientemente un colega muy amigo nuestro y de todos ustedes, el pastor Elkin Pereira, su testimonio mismo es de una persona que fue despojada de su tierra con violencia, y nosotros vemos cómo esa parte del Chocó, toda esa parte de Antioquia hacia Urabá, fue todo de despojo para los proyectos económicos de palma africana o de extractivismo de los minerales de la tierra. Entonces, una primera raíz de nuestro conflicto tiene que ver con esa exclusión económica, es decir, la independencia como tal no resolvió el problema de una inmensa pobreza. Hay historiadores que dicen que el 95% de la población era analfabeta en tiempos de la independencia y su participación económica era muy minoritaria. Los comerciantes obtuvieron algún tipo de beneficio, pero los pequeños productores de tabaco, de otros productos, no obtuvieron los beneficios de la independencia y se mantuvo entonces la exclusión económica. Entonces, una de las primeras raíces, es mi visión, es que la exclusión económica, especialmente en lo que tiene que ver con la tierra, hizo que el tema de la violencia fuera una constante en las guerras que posteriormente se habrían dado en Colombia, las guerras civiles. Otro de los elementos que yo considero fue la exclusión social. ¿Por qué? Porque a pesar de en la expresión de los que promovieron la libertad de España, sin embargo, los mismos criterios, las mismas categorías sociales, el mismo tipo de organización de la sociedad, una sociedad excluyente, una sociedad en la cual algunos se consideraron herederos de nobleza y de aristocracia, se establecieron y excluyeron de la participación activa en la sociedad a la mayoría de los colombianos. Nosotros vemos cómo esa exclusión social ha sido una realidad, de tal manera que hoy en los datos, inclusive déjenme decirles, no son datos exagerados de algún analista de tendencia de izquierda. El Banco Mundial habla de que la región latina o la región de América Latina es una de las más desiguales del mundo y donde el índice de exclusión social mayor
en este sentido de la desigualdad está en Colombia. Entonces, la exclusión social ha sido ese atavismo que hemos traído por años, en el cual nuestra realidad nos muestra que también allí hay un origen del conflicto. Y creo que la mayoría de las personas que tenemos un poquito más de 20 años, tenemos la clara convicción de que aquí ha habido desde hace muchos años un tipo de exclusión política que se configuró primero entre federalistas y centralistas y después entre los famosos partidos liberal y conservador, y cómo la política vista como participación en las esferas de poder se dividió justamente entre esos dos partidos que a su vez son herederos de las dos exclusiones que hemos dicho anteriormente. Entonces, en Colombia, recuerden lo que habría de decir uno de los grandes revolucionarios, vamos a decirlo sin ambaje, el que escruta elige. Es decir, nosotros vimos cómo la participación política tiene ese atavismo, y la realidad hoy es tal que no hemos cambiado. Es decir, han cambiado algunos mecanismos, ha cambiado, sí, algunas cosas. Por ejemplo, hoy es posible a través de las redes sociales la denuncia, pero la realidad de la exclusión política está en nuestro país. No hay posibilidad de eso. Nosotros tenemos un sistema político en que todavía una ínfima minoría se apropia del poder político, y cuando ha sido necesario, que yo creo que ha sido todo el tiempo, utilizan la violencia para eliminar al disenter, al que piensa distinto, al que de pronto pueda causarle algunos daños a los privilegios de esta casta política que se establece. Y aun cuando a veces aparece uno que otro como en contravía del sistema político, rápidamente muchos de esos son cooptados por la propia clase política. Entonces, mi visión es que las raíces de nuestro conflicto que nos permiten, digamos, un acercamiento, es mirar estos tres elementos: la exclusión económica, la exclusión social y la exclusión política. Cuando hablemos un poco de algunos datos, tal vez podemos entenderlo. Nosotros seguimos teniendo un país donde hay un porcentaje, se calcula que el 1% de las es propietario del 83% de las tierras cultivables en Colombia, y que además de esa realidad de tenencia y posesión de la tierra, tenemos una realidad vergonzante: es que muchas de esas está dedicada a la ganadería extensiva y no a la producción alimentaria. Entonces nosotros tenemos que nuestros conflictos están basados en eso, en una exclusión económica, exclusión social y exclusión política. Si no hay un comentario sobre eso, o alguien que quiera contradecir. Sí, permíteme. Sí, ¿puedo opinar algo? Permíteme un comentario. ¿Quién va a hablar? Perdón. Pablo y luego Jafet. Sí, hermanos, yo pienso que sumado a los elementos que nos da el reverendo Milciades, algo contundente es la violencia de Estado. Es decir, el Estado como tal es violento con sus ciudadanos. Ayer se cumplió un mes de los últimos acontecimientos que se dieron, pues, que se suscitaron en Bogotá, pero se reprodujeron en varias ciudades, como fue lo del asesinato de este señor Javier Ordóñez, lo que generó, realmente lo del asesinato de Ordóñez es como, no sé si la palabra sea excusa,
siento que hay, no sé, el reverendo Milcedes, hay como una represión, hay un sentimiento reprimido de la gente no está conforme, y entonces como que toma cualquier cosa o cualquier suceso que se dé en alguna ciudad para explotar, ¿cierto? Porque ya pasó el año pasado, ¿se acuerdan? En noviembre del año pasado con las protestas y los cacerolazos, ahora pasa ahorita, y lo que uno siente es que el Estado no responde ni con educación, ni con inversión, ni con cambio de políticas, sino que el Estado responde con más represión, con más violencia. Entonces, eso creo que es otro elemento que aparte de lo que tú ya has mencionado, va a ir. Se nos fue Pablo. Sí. ¿Puedo seguir? Sí. No, a propósito de las raíces de nuestros conflictos, yo creo que es muy importante considerar lo siguiente. De acuerdo a lo que dice Ramón Grossfogel, el racismo ha sido un eje articulador de todos estos estados. Y si bien es cierto, hay una expresión económica, social y política que se conecta con el racismo como eje articulador, sí, es muy importante la diferenciación de la exclusión racial, que fue un eje articulador no solamente del Estado colombiano, sino de muchos otros estados, y que es importante en el análisis de coyuntura por lo siguiente. Si bien el concepto de raza se ha estado revaluando y categorizando y no se utiliza académicamente, la exclusión racial ha operado, digamos, en el Estado colombiano y en la sociedad colombiana, incluso en los discursos que reproducen tanto el catolicismo como el protestantismo. Y entonces la exclusión racial es muy importante para el análisis de coyuntura, incluso para la raíz del conflicto. Tanto que algunos consideran que desde la perspectiva racial Colombia ha sido una pigmentocracia, y hay ejemplos muy prácticos de eso. Era lógicamente como para tener en cuenta que ese elemento de la racialización como una de las raíces de nuestros conflictos también está inherente en el proceso colombiano. Y aunque no son, digamos, expresiones tan fuertes y de pronto tan confrontativas como en Estados Unidos, en Colombia sí se ha estado latente un racismo que a veces se expresa con la consideración de que no existe racismo, como lo consideraba la élite colombiana durante mucho tiempo, hasta que en la Constitución de 1991 se empieza a entender que Colombia es una nación multiétnica y pluricultural, y no el ideal de colombiano español, blanco, europeo, que fue precisamente la concepción que operó en el Estado colombiano desde sus inicios. Y si bien es cierto, en la Constitución ya está consagrado que somos una nación pluriétnica y pluricultural, de todas maneras en la sociedad siguen latentes esos imaginarios colectivos de exclusión racial. Entonces son muy importantes eso como raíces de nuestros conflictos. Antes, sí, Fernando. Yo tengo la pantalla, no estoy viendo quién pide la mano ni nada. Alejandro, estoy yo y está Alejandro. Sí, voy a tomarme pues la... pero, Fernando, creo que Pablo todavía le faltaba un poquito y por ahí lo escuché como que quiso seguir hablando. Ok. Gracias. Soy yo y Alejandro. Gracias. Es que, bueno, habíamos dicho que dejáramos al ponente que siguiera adelante hasta las 11:45. Y ya después tenemos 15 minutos para intervenir todos. Era solo eso. Hasta ahí. O sea, ¿nos callamos? Bueno, yo preferiría que puedan compartir esto ahora que está en calientico y luego hacemos una pregunta para la participación general. ¿Les parece? Okay. Rapidito, Ferna, y... Sí. Listo. Entonces voy yo y va el doctor Alejandro García. Yo quisiera que, un poco hablando de ese aporte que plantea Jafet y de lo que plantea pues, el reverendo Milciades, yo creo que nosotros debemos ver este escenario de las raíces del conflicto
conflicto o de nuestros conflictos de una manera interseccional. La interseccionalidad es una categoría que nace con los Cultural Studies en los Estados Unidos, que viene de los estudios mujeristas en los 60, pero que nos permite ver cómo el conflicto no solamente toma unas facciones en el orden de lo económico, que se reproducen en el orden de lo social, en el orden de lo político, sino que son atravesadas por una multidimensionalidad en el orden de la raza, del género, de la exclusión, que se mezclan y se conjugan en una estructura de exclusión. Si nosotros hacemos ese ejercicio de interseccionalidad, creo que vamos a encontrar muchas cosas del racismo que nos mencionaba el hermano Jafet, vamos a encontrar muchas cosas de esa distancia de géneros de la cual nos hablaba la reverenda Lina al inicio en su homilía, y vamos a encontrar muchas de esas dinámicas en las cuales nosotros hemos sido configurados como sociedad, incluso desde esos principios del sujeto moderno que son profundamente protestantes del blanco, hombre heterosexual, burgués, letrado, ¿sí? Para hacer configurar esa categoría de ciudadano, que es bajo la lógica que hoy nos movemos. Pero si vemos esta forma de manera interseccional, creo que nos abriría un poco más el campo y nos ayudaría más a entender estos conflictos que hemos tenido. Gracias. Sí. Alejandro. Sí, yo iba casi en el mismo sentido de lo que ha planteado Jafet y de lo que planteó ahora Alexander. Y la cuestión es que si nosotros miramos desde el inicio la historia de nuestro país, ha sido una historia de violencia y de conflicto permanente. Si bien es cierto que es sobre la tierra, no es menos cierto que el problema racial ha estado latente en toda la historia en Colombia, y que viene desde la misma época de la colonización y que luego se mantiene con la República, porque desafortunadamente en Colombia, cuando se hizo la independencia, los criollos, que eran descendientes de los españoles, quisieron mantener y han mantenido todavía su statu quo, han mantenido sus privilegios de clase, con exclusión de los indígenas, de los mestizos y obviamente de las poblaciones afro. Obviamente, todo esto también aunado a la política de control que ejerció en su momento la Iglesia Católica a nivel nacional, con exclusión de otras formas de pensamiento. Y que la constitución, las guerras civiles que se han dado en Colombia, las 14 guerras civiles que se dieron en el siglo XIX y las que se han mantenido en el siglo XX y que vamos al siglo XXI y mantenemos las mismas coyunturas de violencia, se han hecho sobre la base de querer y seguir manteniendo a la población en bandos en los cuales la violencia se hace siempre latente. Santanderistas bolivarianos, liberales, conservadores o draconianos. Y hoy en día ya la situación no es sino entre derecha e izquierda, y en los recientes estadios de nuestra historia actual vemos cómo incluso la prensa ha tomado partido no de una situación imparcial, sino de alimentar los odios que se mantienen entre los colombianos. Entonces, hoy mantenemos no solamente la violencia desde el punto de vista de la tierra, porque se sigue concentrando el problema de la tierra y de ahí
los despojos, los desalojos, las persecuciones, el mantener el poder económico y además también ejercido desde el mismo Estado, porque quienes llegan al poder logran entonces también acrecentar a través de sus posiciones de privilegio a tomar tierras que son baldías o tierras que se las hacen adjudicar pretextando el progreso, pero que detrás de ello sigue el despojo de los pequeños parceros. De ahí el por qué en Colombia tampoco se ha permitido jamás que haya una reforma agraria como se ha venido planteando desde hace mucho tiempo y en la cual ni siquiera en este momento hay una voluntad política para que haya una redistribución misma de la tierra. Por lo tanto, el conflicto seguirá latente y se mantendrá. Y además, el odio que se generó desde el cristianismo hacia determinadas personas que por cuestiones de género, ¿sí? O las cuales algunos comparten o no comparten, se mantiene todavía esa discriminación en cuanto a las personas que no son o que no comparten las mismas condiciones sexuales que de pronto tradicionalmente nosotros compartimos. Muchas gracias, Alejandro. Estos minuticos finales es muy importante reafirmar lo que dije al principio. Tal vez he hecho énfasis en estos tres elementos, pero como bien se ha dicho, estos son atravesados por otros ejes, pero el eje fundamental es el tema de la exclusión. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad y en un país que se ha establecido sobre la base de la exclusión. Y no solamente eso, sino invocando, es centrado el tema de la tierra porque es que conlleva también el elemento étnico, ese elemento de desprecio hacia nosotros, que era el desconocimiento del derecho de los indígenas y de los afrodescendientes y de los negros, de tener propiedad y propiedad sobre la tierra. Entonces, se reclamaba, y fíjense que aun cuando no es único y exclusivo, esto se dio más como una propuesta del sur del país, donde justamente población indígena y población negra están en su mayor proporción enraizadas. Quiero recordar aquí un pensamiento de Adam Smith interesante, llamado por algunos padres del capitalismo, era un puritano, y él dice una frase que a mí me gusta, me dice: esta disposición a admirar y casi a idolatrar a los ricos y poderosos y a despreciar o como mínimo ignorar a las personas pobres y de condición humilde es la principal y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Interesante Adam Smith diciendo este pensamiento. Nosotros decíamos que era una visión rápida porque queríamos mostrar un tanto el origen de nuestro conflicto y unos 3 minuticos cómo va el mundo. Hay más que una organización, es un encuentro de diferentes voces y personajes de diferentes tendencias inclusive que provienen de la reflexión, del análisis de cómo va el mundo y han producido una serie de documentos que van actualizando y fue previo al establecimiento de los llamados objetivos del milenio y luego de los objetivos de desarrollo social actualmente. Y han seguido, de hecho esta es la última actualización y responde a la pregunta ¿cómo va el mundo? Entonces, ¿en qué estamos avanzando?
Entonces dicen, bueno, hay mayor acceso al agua. Sin embargo, quiero decirles, todavía hay 1.250 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. ¿En qué hemos avanzado? Dice, mayor tasa de alfabetización, mayor esperanza de vida al nacer. En 1960, la esperanza de vida en Colombia estaba en 57.2 años y hoy, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, está en 77.10. Reducción del número de personas que viven con menos de $1.25 al día. Menor mortalidad infantil, menos guerras, menor prevalencia del VIH, mayor número de usuarios de Internet, mayor renta per cápita, mayor número de mujeres en los parlamentos, mayor escolarización en la educación secundaria, mejor eficiencia energética, menor crecimiento de la población, menor prevalencia de la malnutrición y menor proliferación nuclear. ¿En qué estamos retrocediendo? Dicen ellos. Mayor deuda total. Ayer salió el dato de cuánto es la deuda externa colombiana, que es la más alta en toda la historia de nuestro país. Mayor desempleo. El dato del DANE es que se han perdido aproximadamente, con motivo de la pandemia, 4.800.000 puestos de trabajo. Mayor desigualdad de ingresos, mayor huella ecológica humana, es decir, menor biocapacidad, más emisiones de gases de efecto invernadero y menor participación electoral. ¿En qué no ha habido cambios significativos o el cambio no está claro? Corrupción, libertades, electricidad a partir de energías renovables frente a las no renovables, terrenos forestales, gasto en innovación, tecnología y desarrollo, y en el número de médicos por habitante. Esa es una visión del mundo. Hay documentos sobre eso. Si ustedes están interesados, yo se los puedo compartir, pero a lo mejor muchos de ustedes tienen acceso a esos documentos que hablan de los desafíos globales. Un grupo de personas que se reunió y planteó cuáles son los desafíos globales, y a lo largo de casi 30 años han estado haciendo análisis de en qué hemos avanzado, en qué hemos retrocedido y en qué no hay claridad sobre esto. Con esta parte quiero cerrar para el tiempo de las preguntas e inquietudes y reflexiones que ustedes tengan, y si quieren podemos de nuevo leer para que ustedes tengan elementos allí de análisis y de reflexión, y se comparte esa visión de estas personas. Reverendo, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, por todo lo que planteas. De verdad, de suyo interesante. Bueno, hemos ido participando a lo largo de la charla, lo cual también lo ha hecho más dinámico, pero nos quedan 10 minuticos, hermanos, antes del break, que vamos a hacer un break más o menos largo de unas 2 horas para, como escuchábamos hoy a la reverenda, nos toca levantarnos a preparar almuerzo o ayudar a preparar el almuerzo, ¿cierto? Así que estamos dando ese... Sí. Entonces, encargarnos del almuerzo, mejor dicho, y pedir ayuda más bien. Y a las 2 volveríamos. Pero quiero saber si en estos minuticos que nos quedan, hay alguna pregunta al reverendo, algún comentario de lo que él ha expuesto hasta acá. Entonces, tienen pues la palabra. Respetuoso saludo. ¿Puedo participar? Claro que sí. Por supuesto. ¿Quién habla? Ante todo, pues muchísimas gracias. Un servidor de ustedes. Yo soy el profesor Ricardo Solano. Fui profesor del Colegio Americano por mucho tiempo. Me siento muy orgulloso y complacido de acompañarlos. Ahí aparezco Carlos, como Richard. Bienvenido. Gracias, reverendo Pablo. Me alegra volver. Richard. Bienvenido. Gracias. No, yo solamente claro, quiero... Sí, señor. Sí, Ricardo.
Ricardo. Gracias. Muchas gracias, reverendo. No, yo quiero Siga. ser muy concreto con mis apreciaciones. Y primero, pues aparte de lo complacido que me hallo de estar con ustedes, también lo edificante de la conversación y obviamente la tertulia que se está manifestando. Quiero comentar dos cosas. Primero, que dentro de las hegemonías del poder se construyen unas semiósferas. Obviamente las palabras indican emociones y las emociones acciones. Cuando los discursos hegemónicos construyen palabras que en sí mismas son excluyentes, por ejemplo, palabras como indio, como guache, como suerte negra y cosas de estas que nosotros podríamos hacer un vademecum profundo para poderlas seguir detectando y ubicar cómo en las personas ese tipo de hegemonía del discurso hace que de alguna forma también se desarrollen comportamientos en los sujetos. Porque la frase que quiero repetir para ilustrar lo que estoy diciendo es que las palabras connotan emociones y las emociones acciones. Es un acto propósito dentro de las estructuras de poder seguir manejando estas semiósferas para que la gente de alguna manera asuma un error como si fuera normal, y lo más grave de la normalización del error es la naturalización. Por eso es que a veces consideramos lo que decía la reverenda Lina al comienzo, consideramos que parece que como que hombre por tanto hombre y mujer por tanto mujer naciere con un manual de funciones. Es mujer, por tanto, en el manual de funciones dice arregla, plancha, cocina. Además que nosotros dentro de estas hegemonías, estas palabras tan fuertes que el poder va manejando, llega y nosotros somos protagonistas y artífices de estos equívocos profundos que se naturalizan. A las niñas le regalamos escoba, le regalamos joyas, le regalamos cosas de estas que también generan pues una continuidad equivocada en estos procesos de beneficio social. Y la otra vez la coherencia, ¿no? La coherencia para mí, desde Kant, por ejemplo, en la ética trascendental de Kant, él habla de tres elementos fundamentales que son actuar por sí mismo, el principio de lo que es la autonomía, actuar al lado del otro y ser coherente. He escuchado, porque obviamente pues ya soy un veterano, llevo 36 años de docente universitario y orgullosamente 30 de maestro de educación media, y entre esos orgullos el haber estado en el colegio americano, y una vez del colegio americano, siempre del colegio americano. Entonces me llama mucho la atención que uno conoce muchas personas que manejan este discurso y el rico le habla al pobre desde su pobreza, pero el rico niega su riqueza. Hay un elemento incoherente dentro de muchos sujetos que tienen mucho poder económico y obviamente lo que hacen es como que decirle al pobre que tiene que salir de él, pero él no puede salir de su estado de riqueza. Esa incoherencia la ve la población, la ve la masa, y eso es lo que a veces aleja de los compromisos sociales a esta enorme cantidad de personas que seguramente estarían más comprometidos con nosotros en procesos que satisfagan los desarrollos de la sociedad. Entonces esas son mis dos apreciaciones, y antes de cualquier cosa volver a presentar mis agradecimientos por permitirme participar y un placer volverlos a ver. En primera instancia, pues el que me permitió estar acá, que es el reverendo San Miguel, y me alegra mucho verlo, reverendo Pablo, al reverendo Airo también me alegra mucho verlo y saludarlo a la reverenda Lina, y a todos ustedes que hasta ahora los estoy conociendo, pero créanme que es un profundo orgullo y un honor estar con ustedes. Gracias por permitirme participar. Qué bueno, Ricardo, saber de ti después de tanto tiempo. Un abrazo a la distancia, hombre. Y ahí estaremos en contacto para seguir departiendo de verdad mucho de lo que tú has aprendido y compartido en el escenario de la educación, de la enseñanza. Un abrazo. Gracias, Bien, reverendo. ¿alguien más tiene? Sí, señor. ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas, aportes? Sí, Pablo, tengo primero saludar al profe Richard. Me alegra escucharte, Richard, esta mañana acá en la participación de el Campamento de Hombres del Presbiterio. Hace muchos años que no te veo, pero la voz sigue igualita, Richard. Bienvenido, gracias. Y con respecto al tema, para preguntarle a mis ciudades, yo no sé si en la tarde vas a trabajar el tema de la corrupción, hermano, que creo que es una parte importante en todo este tema de análisis de coyuntura. Por ejemplo, dentro de la corrupción, toda la cascada de leyes y de usurpación de tierras, y legalizando toda la usurpación a través de la ley, y a través de la ley las notarías, los notarios, y aparte de la ley, los medios de comunicación. Pienso que un tema muy complicado es el testaferrato, los testaferros que se han prestado también para que toda esta corrupción y toda esta andanada continúe en nuestro país. Fachadas de papel, representantes legales firmones y de papel,
me parece que no sé si vas a tocar ese tema, Misael, más tarde. Bueno, hay muchos temas, evidentemente, que no van a ser posible desarrollarlos en profundidad, más como principios generales. Si tú ves acá en esta diapositiva está el tema de cómo va el mundo, en que no ha habido cambios significativos, y uno de esos elementos es la corrupción. Y en la tarde vamos a hablar un poquito sobre el uso del poder y cómo el tema de la violación de acuerdos y de palabras ha sido una constante en esta sociedad. Recuerden que al principio dijimos que analizar la historia nos permite examinar las constantes que tenemos, pero sí, efectivamente, el grado de corrupción en Colombia es un elemento fundamental y que no se puede soslayar. Gracias, Misael. Reverendo señor. Milláez, con Lucho, reverendo Pablo. Yo Siga, quería Luis, siga. esto, como una pregunta al reverendo Milláez frente a lo contenido hasta ahora. Quería mirar algo sobre la relación de fuerzas en las diferentes articulaciones que se hacen frente a la coyuntura social. Cómo en esa relación de fuerzas las clases sociales, los grupos, los diferentes actores sociales están en relación unos con otros. Y estas relaciones pueden ser de confrontación, de coexistencia, de cooperación, y están siempre revelando una relación de fuerza, de dominio, de igualdad o de subordinación. Entonces, ¿cómo encontrar formas de verificar esta relación de fuerzas? O sea, tener una idea más clara de esa relación es decisivo si se quieren obtener conclusiones como más prácticas frente al análisis de coyuntura. Sí, sí, muy bien. Algo de eso abordaremos en la tarde. Ah, qué bueno, qué bueno. Pablo. Dairo, reverendo Dairo. Dime. Te pido el favor que nos ilustres cómo vamos a hacer para la conectividad en la tarde y mañana. Ah, bueno, mire, entonces en este momento los que quieran salir y pueden reingresar a las 2 con el mismo link, mientras el administrador o el coadministrador no cierre la reunión, se puede ingresar con el mismo link. Así que Es no Alexander, hay problemas. el coadministrador, ¿cierto? Sí, Alexander y Diana. O sea, no cierra el Diana, computador. No te salgas de la reunión en Zoom. Listo, dale. Entonces ahí queda, o sea, mientras el administrador y el coadministrador no se salgan, no se cierra la reunión, no hay problema. Los demás pueden salir. Perfecto, perfecto. Entonces, reverendo Milciades, otra vez muchas gracias por esta primera parte, muy interesante y generó muchas inquietudes y participación de la gente. Entonces, vámonos y nos vemos aquí a las 2 de la tarde, si Dios quiere. ¿Está bien? Sí, muy bien. Quiero antes de salir, Sí. ustedes pueden seguir usando el Padlet. Tienen ya ahí el link, tienen el enlace, porque ahí hay dos preguntas, es cómo vemos el mundo y cómo vemos a Colombia. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden poner sus participaciones si tienen un ratico en medio del descanso. Perfecto, perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, ahí estamos en contacto. Un abrazo. Chao. Chao. Nos vemos a las 2. Gracias.